Bienvenidos amigos de YouTube a mi canal, mi nombre es Leandro Sá. Como siempre, antes de arrancar les recomiendo suscribirse, activar la campanita. Se viene nuevo material, se vienen nuevas cosas, nuevos formatos. En este caso, como hicimos en algún momento, que empezamos a retomar ahora también, voy a hacer un breve análisis, una breve reacción de lo que fue la eliminación de la Academia del Racing Club de Avellaneda en la Conmebol Libertadores 2025 en la fase de semifinales, tras empatar 0-0 con Flamengo en el cilindro de Avellaneda y tras la derrota en Brasil, en el Estadio Maracaná, por 1-0 la semana pasada. Recién llegados del cilindro, recién llegados de Avellaneda, en donde tuvimos el privilegio de vivir de cerca la serie de semifinales. En los próximos días estará saliendo un nuevo video acerca de lo que fue el día de hoy desde nuestro trabajo, que por suerte tuvimos el privilegio de hacerlo en el estadio, de hacerlo en la cabina, con la transmisión de Acá de la Gran Pasión, de la radio partidaria donde trabajamos fin de semana tras fin de semana. Bueno, ¿por dónde empezar? Creo yo que por el entendimiento del partido, por cómo Racing encaró el partido de hoy. Y así como en su momento todos creo que dijimos y coincidimos en que Racing, más allá de la derrota, había jugado un buen partido en Brasil, había entendido el contexto, y yo particularmente había visto un Racing maduro, un Racing que, insisto, todos coincidimos en que más allá del dominio que pudo haber tenido Flamengo en algunos lapsos del partido de ida, la ventaja había sido casi de mala fortuna, incluso por ese gol en contra de Rojo, que después de un tiro de Carrascal que se iba afuera y bueno, toda esa jugada, esa carambola que terminó haciendo el único gol de la serie. A un Racing que hoy creo que lamentablemente nunca entendió cómo jugar el partido. Y creo yo que la temperatura del juego hoy se midió en cómo Flamengo trataba la pelota o en cómo Flamengo trataba las situaciones. Cuando Flamengo pudo tener la pelota y pudo hacerse de la misma y pudo empezar a imponer, dominó el primer tiempo, sobre todo haciendo figura Cambeses. Y en el segundo tiempo, a Flamengo lo sobrepasó la situación, el partido. Para colmo, la expulsión de Plata al inicio del segundo tiempo lo complica aún más y termina transformándose en un Flamengo que aguanta. Racing hizo que Rossi tenga que intervenir, quizás no con la claridad con la que intervino Cambeses en el primer tiempo, pero sí tuvo que intervenir porque Racing empezó a empujar, porque Flamengo se metió atrás y terminó siendo casi un ataque tras otro de Racing por inercia, sin terminar de darle forma, y pudo haber empatado el partido, pero creo que en un contexto general es coherente y justa la clasificación de Flamengo, porque es una clasificación de Flamengo y no una eliminación de Racing. Quiero que se me entienda en este punto. Creo que fue más inteligente de los dos en los momentos claves de la serie y se la termina llevando. Creo que hoy Racing no entendió el juego, y cuando digo esto voy a lo futbolístico. Nunca tuvo una línea clara Racing hoy, como sí la había tenido en Brasil, en ese equipo maduro que nosotros vimos. Insisto, incluso a pesar de la derrota, Racing a Brasil salió a hacer un partido largo, a hacer un partido duro, a hacer un partido obviamente con más importancia defensiva que ofensiva. Se notó, sobre todo en el segundo tiempo en Brasil, pero un equipo cerrado, bien plantado, siempre tratando de llegar con dos jugadores a cada sector de peligro de Flamengo. Lo ha logrado en algunos minutos más que en otros, obviamente, porque Flamengo ha tenido llegadas, pero generalmente Flamengo no tuvo cierta comodidad para llegar. Tiene mucha jerarquía el equipo brasileño, por eso tuvo situaciones de gol tanto allá como acá. Pero Racing allá salió a jugar un partido, lo hizo de buena manera, terminó perdiéndolo por esas cosas del fútbol, incluso pudo haberlo ganado en esa jugada dudosa de Sosa, con algo de polémica, pero bueno, había quedado esa sensación, por lo menos para mí, pero creo que la mayoría coincidimos, por lo menos con los colegas y amigos e hinchas de Racing que hablé en la semana. Racing se había mostrado un equipo maduro, y eso lo envalentonaba incluso para el partido de vuelta.
Un partido de vuelta que, insisto, lamentablemente Racing creo que nunca entendió cómo jugarlo, porque quizás sobrepasado por la situación no pudo nunca encontrar un rumbo dentro del partido. ¿A qué voy con esto? Perdió un jugador fundamental como era Sosa, como es Sosa en este esquema en el que Racing inicia en los papeles con 4 defensores, pero que después el volante de contención, en este caso hoy Suculini, que hizo las veces de Sosa, se tira más atrás entre los centrales y los 2 laterales puedan subir. Racing estaba en un híbrido y creo que ahí fue lo peor que le pudo pasar hoy, por lo menos en el primer tiempo, que fue flojo de Racing. Porque, ahora va la explicación, insisto, no terminaba de entender cuál era el juego. Por momentos jugaba largo, cuando jugaba largo quedaba justamente partido el equipo, Maravilla quedaba muy aislado de los dos puntas que lo acompañaban, como Solari y como Conegni. No terminaba de tener una claridad. Cuando intentaba salir de abajo quedaba disperso en la mitad de la cancha, no había sociedades que se complementen. Hoy Nardoni no tuvo el mejor del partido, de hecho para mí jugó mal, directamente mal. Después de la serie con Vélez, que se lesionó, no pudo volver a ser el mismo, no tuvo casi minutos previo al partido de hoy. Tuvo apenas algunos en Brasil, pero ni siquiera en el fútbol local pudo sumar minutos porque encima no se jugó la fecha del fin de semana. Y creo que eso también fue un punto clave en un jugador que evidentemente cuando está bien hace que todo funcione mejor, pero cuando está mal también lo hace notar. Almendra tuvo algunos chispazos, pero tampoco terminó de entrar en todo el partido. El propio Suculini, hoy jugando de Sosa, por ponerle una posición, esa especie de líbero y de 5 que también en base a eso empuja al equipo. Hoy el primer tiempo fue lento, le faltó dinámica. Y después las individualidades, que cuando tuvieron alguna chance tampoco estuvieron finas. Maravilla lamentablemente e insólitamente quizás tuvo de los peores partidos tanto en Brasil como hoy, obviamente lejos de tener alguna crítica en cuanto al juego además, porque Maravilla es un jugador que sabemos que como aquella vez usó Riquelme una frase con Palermo, creo que también podría acercarse a lo de Maravilla, que es cuando Racing logra meter la pelota en el área y jugar cerca del área rival, con Maravilla jugás con 12 o con 13 jugadores. Pero es cierto que le cuesta meterse en la generación de juego y en este nuevo Racing de los últimos meses lo ha tenido que hacer más y se han mostrado algunas falencias que obviamente habrá que corregir con el tiempo, porque Maravilla es un jugador espectacular, pero es un 9, es un goleador. No le pidamos a Maravilla que tenga la misma injerencia fuera del área que dentro del área, porque no va a pasar eso. Y después otras individualidades, Conegni no termina de cerrar. Quizás está incómodo en la posición, no sabremos, pero no termina de tener ese chispazo necesario. Solari, en estos últimos partidos, volvió a ser aquel Solari de las malas decisiones, de apurarse ante una situación de peligro. Y también son cosas que van sumando a un problema colectivo, que empieza en lo colectivo, pero que después se va arrastrando a lo individual. Fue una mezcla que terminó haciendo que Racing, en lo ofensivo, insisto, porque fue el punto más clave en cuanto a la generación de fútbol, la generación de juego, tuvo falencias, las tiene hace varios partidos, pero quedaron a la vista en el partido más importante de Racing del año. Después está la otra cara, que es lo defensivo, que realmente Racing ahí tiene un punto positivo, lo tuvo en la serie. Se ha mostrado fuerte, se ha mostrado maduro, se ha mostrado inteligente, firme. Creo que hay una gran serie de Colombo, creo que hay una muy buena serie de Rojo, a pesar del gol en contra en la ida y de la mala fortuna en la jugada con Sosa. Hay un grandísimo Cambeses de cuando la defensa de manera colectiva no funciona o el rival logra romperla, como en el caso de hoy, en el primer tiempo, que hubo 2 jugadas puntuales donde Flamengo hizo jugadones. Cambeses respondió, está en un nivel bárbaro y también es un punto más que positivo para lo que le queda del año a Racing, pero sin duda el foco debería pasar por lo futbolístico. A Racing le falta hace rato, creo que no tiene el plantel, eso también es algo que es Vox Populi, no tiene un plantel, tiene menos que el año pasado y no tiene un plantel rico en cuanto a suplentes. Hoy Racing está incluso, creo que, falto de titulares. Y lamentablemente para Racing, para Costas, que es el que está todos los días con el plantel y que tiene que administrarlo,
lamentablemente Racing está falto de titulares, pero no porque esa falta de confirmación de titulares sea en cuanto a niveles altos y que sea difícil de seguir, sino porque los nombres que uno ya tiene en la cabeza pocas veces tienen reemplazo. Y cuando esos jugadores están en bajo nivel, esos reemplazos no sustentan esa falta de jerarquía. Pero eso será tema a rever para enero, porque si no, Racing va a seguir en estas aguas de pelear y tener que, lamentablemente, a final de los años, tornarse a un torneo. Ya le venía pasando el año pasado, incluso teniendo más plantel. Racing tuvo que volcarse directamente a la Sudamericana porque hubo un momento del año donde no se podía sostener ambos torneos. Después finalmente Racing ganó la Sudamericana y envalentonado casi que peleó hasta el final el campeonato largo. También en su momento por un cese en el rendimiento de Vélez y de Huracán, que eran los que peleaban en ese momento. Pero bueno, obviamente llegó hasta acá de manera merecida, de manera también creo que contundente en muchos casos, sobre todo en la serie con Vélez, pero creo que siempre nos dio la sensación de que Racing desde lo futbolístico y desde la jerarquía le faltaba. No tanto desde la hombría, desde la garra, porque Racing siempre la tuvo. Este equipo está hecho de eso en gran parte. Pero evidentemente para ganar una competición de tal tamaño necesitas también jerarquía y fútbol. Y Racing hace rato que no lo venía teniendo y no lo pudo formar para esta serie. Dicho esto, también quiero dejar claro mi opinión en cuanto a el armado del equipo. Yo en muchas ocasiones, sobre todo en el principio del ciclo Costas, allá por el primer semestre de 2024, realmente el equipo no lo veía bien y de hecho el máximo responsable para mí en ese momento era Gustavo Costas, sin dudas. De hecho no me termina de gustar del todo cuando Racing incluso andaba bien, pero por estilos, por momentos, por decisiones, por cambios, por manejos de los partidos. De todas maneras, creo que Racing se hizo de una identidad y Costas en el puesto se hizo una espalda, y hoy para mí sin dudas que no es el foco, porque ha demostrado que con un plantel más rico, con un plantel de mejores variantes, él ha sabido responder. A la larga le ha costado transformar ese Racing del 2024, pero él respondió. Y todo ese material que él dio, todo ese ímpetu y ese trabajo, fue también gran parte del sustento todo este año. Pero Racing está falto de plantel, Racing está falto de recambio, y eso se nota. Y empezó a deshilacharse en el segundo semestre, sobre todo con la salida de Maxi Salas, que nunca pudo reemplazarse. Racing nunca lo pudo reemplazar. Sobre todo a una pieza clave para el esquema. Y bueno, insisto, no tiene jerarquía en el banco de suplentes, o por lo menos no se ha demostrado hasta ahora, no se ha podido explotar hasta ahora. Y bueno, termina a la larga siendo un problema, porque hoy Racing está afuera de la Libertadores y le queda el torneo local para poder pelearlo. Y da la sensación de que lo va a pelear porque tiene plantel para jugar un torneo, pero Racing tiene que hacerse la cabeza de que está en un momento histórico para poder dar ese verdadero salto. Tanto se ha hablado del salto de calidad y demás, no quiero entrar en esas cosas de dirigencia, de esto, de que está bien y está mal, pero sí tiene que haber un consenso general de decir, bueno, yo no tengo los jugadores que hoy Racing podría tener y se tiene que permitir tener. Y obviamente, bueno, ustedes dirán, ¿a quién traes? Da nombres o demás. Obviamente hay una secretaría técnica que se encarga de eso y demás, pero tiene que haber un análisis en serio de los jugadores. Y yo entiendo que algunos pueden ser promesas, pero no todos pueden ser promesas. Y también entiendo que un plantel como el de Flamengo, por ejemplo, sería irreal en el fútbol argentino. Es cierto, no lo tienen ni los mejores clubes en cuanto a lo económico como son Boca y River, que también tienen sus problemas. Pero Racing tiene que saber que hoy tiene otras armas para seducir a algún jugador en particular y también para armar un proyecto realmente con un plantel rico. Porque el año pasado lo tenía. Y el año pasado, es irónico, terminó bien saliendo campeón y demás, e involucionó en el plantel. Y eso es lo que llama la atención.
porque vos podés involucionar en un plantel cuando generalmente te va mal, cuando tenés años en donde tenés pérdidas y demás. Racing al revés, Racing generó ganancias con ventas, con campeonatos, con ingresos y demás. Y queda la sensación, lamentablemente a través de la eliminación, aunque insisto, esto ya se veía venir, no la eliminación, sino esto de el plantel corto, las lesiones que te complicaban, que cada molestia de un jugador titular era no solo una molestia para el jugador, sino valga la redundancia, era una molestia real para el plantel. El caso Rojas se lesionó con Banfield y fíjense la desesperación que entró en el club de parecer que no tenía reemplazo, más allá de la importancia del jugador, quiero que lo entiendan. Obviamente un jugador titular y de tamaño de Rojas en este Racing es muy importante, pero había una desesperación a un nivel de que eso te demuestra que no se confía en los suplentes. Así pasa con varios. Entonces Racing tiene que rever esto. Ahora cerrar el año, creo yo, con un plantel acorde para pelear el campeonato. Un campeonato que pasó a ser un poco más que un mundial de clubes, porque básicamente todos están atrás de poder jugar la próxima Copa Libertadores. No solo Racing, River, Boca. Bueno, Central está clasificado, pero también va a querer ganar el campeonato. San Lorenzo, que inmerso en toda la situación que vive, está ilusionado con poder ganar un campeonato y sueña con jugar una Copa Internacional y poder tener ingresos de esa manera. Estudiantes, que también la única manera que le queda de clasificar a Libertadores es esta. Entonces va a ser un torneo que de todas maneras, insisto, Racing tiene con qué poder pelearlo. Pero en enero de 26 juega Sudamericana, juega Libertadores. Racing creo que tiene que ponerse en la cabeza el realmente competir en todas las instancias. Después nada te asegura ganar, esto es fútbol. Pero Racing en el primer semestre quedó muy tempranamente eliminado en la Copa de la Liga. Se hizo una buena fase de grupos, es cierto. Y en el segundo semestre empezó a involucionar en lo futbolístico. Y todo lo que había logrado en el primero se fue deshilachando. En la Copa Argentina, en el primer duelo fuerte que tuvo, quedó eliminado. En la Copa de la Liga empezó muy mal, tuvo un récord negativo en el cilindro, después se pudo acomodar. El fútbol argentino hoy también te da una posibilidad de acomodarte con una racha de victorias y hoy puede pelear el campeonato. Pero nada te asegura, ni el formato, ni la localía, ni nada te asegura de poder pelear hasta el final. Y después la Copa Libertadores, que fue clasificando con contundencia, insisto, pero siempre con esa sensación de que faltaba fútbol y jerarquía. No pudo torcer esta misma y hoy terminó pesando en la eliminación con el Flamengo. Una lástima para Racing. Gustavo Costas en conferencia dijo que defraudó al hincha. Estoy seguro de que no es así. Gustavo Costas es Racing sin dudas. Uno puede tener una opinión futbolística, en mi caso más cercana o no tan cercana a lo que ve en cuanto a funcionamiento, en cuanto a modificaciones y demás, pero sin dudas que este Racing de Gustavo Costa tiene un sello, tiene una identidad y sin duda que se ha potenciado con el tiempo. Pero si vos no acompañás eso con jerarquía, se termina desgastando. Y Racing lamentablemente hoy queda afuera de la Copa Libertadores, de una muy buena Copa Libertadores. Llegó a un lugar donde muchos quisieran llegar y no pudieron. Pero bueno, tendrá que poner las vistas en 2026, porque creo que tiene con qué. Está en un momento histórico del club y dentro del fútbol argentino en el cual te permite realmente competir y ganar títulos y pelear títulos y demás. Después, insisto, el fútbol. Pero creo que Racing nunca terminó de entender que realmente está en un momento hoy para dar ese gran salto. Insisto, después del fútbol podés quedar eliminado de una copa, podés pasar incluso sin merecerlo, podés hacer un torneo bárbaro largo y quedar afuera por un partido, porque encima tampoco el formato ayuda. Pero se entiende a lo que voy, ¿no? A la sensación de decir, este equipo realmente pelea todo y te da esa seguridad. Racing a partir del segundo semestre fue un poco a los tumbos, partido tras partido, llegó a esta fase, pero termina yo creo que el hincha de Racing termina de confirmar algo que lamentablemente se venía viendo, que es
el poco recambio, el poco sustento la poca respuesta que puede tener el equipo si del otro lado te contrarrestan esto de las ganas y de la hombría. Cuando la serie sobrepasa estos dos términos, tiene que aparecer la jerarquía del fútbol, y Racing lamentablemente hace tiempo cuando lo venía teniendo, y hoy lo terminó de confirmar, quedando eliminado de la Copa Libertadores. Punto final para esta reacción, punto final para este análisis. La verdad que Racing ha hecho un año igual, de todas maneras, increíble, sobre todo a nivel internacional. Se ha ganado un respeto. Este Racing en particular, el Racing de Costa, se ha ganado un mote de copero, de que te va a vivir todos los partidos hasta el final, porque están todos al lado de los planteles millonarios, y hoy ha tenido un plantel de millonarios escondidos en un arco durante un tiempo, incluso con todas estas cosas que yo dije del fútbol y de la jerarquía. Racing tuvo a Flamengo en un arco durante todo un tiempo de la semifinal de la Copa Libertadores de América. Y esto tiene que ser un puntapié inicial para Racing de cara a futuro, para renovar plantel, para renovar ideas, para renovar trabajos y para pelear nuevamente todo en el 2026, así como hizo con la Copa Libertadores y con la Copa Argentina y el torneo local este último semestre. Insisto, tiene que ser una enseñanza para Racing y también un baño de realidad positivo, es decir, Racing hoy, estos años, es esto, y tiene que potenciar teniendo la base que tuvo en 2025. Veremos qué pasa a futuro, amigos.